La lluvia caía a cántaros aquel martes por la tarde, convirtiendo la Quinta Avenida en un río de paraguas y taxis que tocaban el claxon. Marcus Ashford se quedó bajo el toldo de su cafetería favorita, observando el caos, mientras su chofer daba la vuelta a la manzana por tercera vez. Se metió dentro para escapar de un periodista especialmente agresivo que le había estado acosando con preguntas sobre su última adquisición inmobiliaria, un edificio histórico en Brooklyn que los conservacionistas querían salvar y los promotores querían demoler. A sus 38 años, Marcus había construido un imperio valorado en más de 3.000 millones de dólares. Pero últimamente, cada victoria le parecía vacía. 6 meses. Ese era el tiempo que había pasado desde que se formalizaron los papeles del divorcio. 6 meses desde que Victoria se marchó de su ático con nada más que sus pertenencias personales y su orgullo. Había rechazado su oferta de acuerdo, había rechazado el apartamento en Tribeca, había rechazado todo excepto su libertad. El recuerdo aún le quemaba, no con ira, sino con algo mucho más complicado. Marcus miró su reloj, un Patek Philippe Vintage que había pertenecido a su abuelo, y decidió salir corriendo. La lluvia estaba amainando ligeramente y tenía una reunión a las 4 que no podía perderse. Salió a la acera y casi chocó con una mujer que luchaba por abrir su paraguas mientras equilibraba dos bolsas de la compra. Lo siento mucho, comenzó, extendiendo la mano para estabilizar sus bolsas. Entonces se quedó paralizado. La mujer levantó la vista, sus ojos color miel se agrandaron al reconocerlo y algo que parecía miedo. Victoria, su exmujer, pero no la Victoria que él recordaba. Esta mujer tenía los mismos rasgos delicados, la misma forma de colocarse el pelo oscuro detrás de la oreja cuando estaba nerviosa. Pero había algo profundamente diferente. Estaba embarazada, muy embarazada. Marcus sintió que el mundo se inclinaba ligeramente. Sus ojos se posaron en su vientre redondeado, claramente visible bajo su abrigo mojado por la lluvia, y luego volvieron a su rostro. Las mejillas de Victoria se sonrojaron y dio un paso atrás, casi dejando caer una de sus bolsas. «Marcus», dijo, con una voz apenas audible por encima del tráfico. «No esperaba verte aquí. Estás embarazada». Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas, planas y acusatorias de una manera que no era su intención. La mano de Victoria se movió protectora hacia su estómago. «Sí. ¿De cuánto estás? Eso ya no es asunto tuyo». Su voz había recuperado su fuerza, ese acero familiar que él había amado y odiado durante su matrimonio. La mente de Marcus iba a toda velocidad, haciendo cálculos que no quería hacer. Llevaban divorciados 6 meses, separados 2 meses antes de eso, 8 meses en total. Si estaba tan avanzada como parecía, 5 o quizá 6 meses, entonces el momento era imposible. Excepto que no era imposible en absoluto. Era perfectamente, devastadoramente posible. Pero eso no podía ser cierto. Victoria era estéril. Habían pasado 3 años intentando concebir. 3 años de especialistas, pruebas y tratamientos que los dejaron a ambos emocionalmente agotados. El diagnóstico había sido claro. Endometriosis grave, trompas de falopio dañadas, menos del 2% de posibilidades de concepción natural. Los médicos les habían recomendado la fecundación in vitro, pero después de 2 intentos fallidos que les costaron una fortuna y casi destruyeron lo que quedaba de su matrimonio, se dieron por vencidos. La infertilidad había sido el principio del fin, no porque Marcus culpara a Victoria. Él nunca la culpó, sino porque el peso de esa pérdida había destrozado algo fundamental entre ellos. Habían empezado como amantes que no podían quitarse las manos de encima, que se reían de bromas privadas y se terminaban las frases el uno al otro. Al final eran extraños que compartían la cama, educados y cautelosos y desesperadamente infelices. «Esto es una locura», dijo Marcus con voz áspera. «Los médicos dijeron que no podías». «Sé lo que dijeron los médicos». Victoria cambió de posición las bolsas, con la mandíbula apretada de esa forma obstinada que él recordaba demasiado bien. «Estuve allí en todas las citas, todas las pruebas, todos los fracasos. Sé exactamente lo que dijeron».
Entonces, ¿cómo? Señaló con impotencia su vientre. Los milagros ocurren, Marcus. O tal vez los médicos se equivocaron. ¿Importa? Ella miró más allá de él, escudriñando la calle. Tengo que irme. Espera. Él extendió la mano hacia su brazo, pero luego lo pensó mejor. Victoria, por favor. Si este bebé es... Si hay alguna posibilidad... No hay ninguna posibilidad, dijo ella con dureza. Este bebé no tiene nada que ver contigo. Las palabras le golpearon como un golpe físico. Marcus sintió algo frío asentarse en su pecho. ¿Estás viendo a alguien? No era una pregunta. La expresión de Victoria cambió. Se volvió cautelosa de una manera que le dijo todo lo que necesitaba saber. Por supuesto que estaba saliendo con alguien. Era guapa, inteligente, amable. ¿Por qué no iba a haber rehecho su vida? 6 meses eran tiempo más que suficiente para conocer a alguien nuevo, enamorarse y formar una familia. La familia que siempre había deseado. La familia que no podía tener con él, salvo que no se habían divorciado porque hubieran dejado de quererse. Se habían divorciado porque el peso de desear algo que no podían tener lo había envenenado todo lo demás. Marcus lo había sugerido después de su segundo fracaso con la fecundación in vitro, durante una de esas conversaciones cuidadosas y racionales en las que se habían vuelto tan buenos. Podían adoptar, había dicho. Podían recurrir a una madre de alquiler, pero Victoria lo había mirado con lágrimas en los ojos y le había dicho que no podía seguir así. No podía seguir fracasando. No podía seguir decepcionándolo. No podía seguir viviendo a la sombra de los hijos que nunca tendrían. Él la había dejado marchar porque la quería. Porque verla destrozarse por algo que ninguno de los dos podía controlar era más doloroso que perderla. O al menos eso se decía a sí mismo a las 3 de la madrugada, cuando no podía dormir solo en su enorme cama. Me alegro por ti, logró decir Marcus. La mentira le sabía amarga. ¿De verdad? Espero que todo vaya bien. La expresión de Victoria se suavizó ligeramente. Gracias, es muy amable por tu parte. ¿Me dirás si necesitas algo? No dinero, añadió rápidamente cuando ella lo miró con los ojos brillantes. Sé que no quieres eso, pero si hay cualquier otra cosa, por favor. Ella lo observó durante un largo momento y Marcus se preguntó qué veía. ¿Veía al hombre al que una vez amó o solo un doloroso recordatorio de todo lo que habían perdido? ¿Pensaba en su matrimonio o había guardado esos recuerdos en una caja etiquetada como error y había seguido adelante? Debería irme, dijo Victoria finalmente. Cuídate, Marcus. Se alejó sin mirar atrás, y su silueta embarazada desapareció entre la multitud de compradores y oficinistas que regresaban a casa. Marcus se quedó paralizado en la acera, mientras la lluvia comenzaba a caer con más fuerza, empapando su costosa chaqueta. Su teléfono vibró. Era su asistente, recordándole la reunión de las 4 solo. Le respondió con un mensaje de texto diciendo que había surgido algo, que necesitaba reprogramarla, y luego llamó a un taxi. Le dio al conductor su dirección y se recostó, mirando sin ver por la ventana mientras Manhattan se desvanecía. Victoria estaba embarazada. Después de años de que le dijeran que era imposible, después de que su matrimonio se hubiera derrumbado bajo el peso de esa imposibilidad, ella iba a tener un hijo con otra persona. El momento le carcomía, embarazada de 6 meses tal vez, lo que significaba que se había quedado embarazada justo en el momento del divorcio, tal vez incluso antes. ¿Había estado viendo a este otro hombre mientras aún estaban casados? ¿Había mentido sobre la infertilidad? No, eso era paranoico y cruel. Victoria no era mentirosa. Estaba devastada por su incapacidad para concebir. Se había culpado a sí misma, incluso cuando él le había dicho 1000 veces que no era culpa suya. Pero entonces, ¿cómo era posible? Marcus sacó su teléfono y se desplazó por sus contactos hasta encontrar a la doctora Patricia Morrison, la especialista en fertilidad que los había tratado. Empezó a marcar, pero se detuvo. ¿Qué iba a decir? Mi exmujer está misteriosamente embarazada. Por favor, explíqueme por qué. Ya no era asunto suyo. Victoria lo había dejado claro. Ese bebé no tenía nada que ver con él, excepto que no podía quitarse de la cabeza la sensación de que tenía todo que ver con él.
El taxi se detuvo frente a su edificio y Marcus le pagó al conductor sin fijarse realmente en la cantidad. Subió en silencio en el ascensor hasta el ático, saludando distraídamente a su portero. En el interior, el apartamento parecía cavernoso y vacío. Los toques de Victoria habían desaparecido hacía tiempo. Los coloridos cojines, las plantas que le gustaban, las fotografías de sus viajes juntos. Lo había redecorado con un minimalismo elegante y moderno. Todo era gris y cromado y de muy buen gusto. Parecía un hotel. Marcus se sirvió un whisky y se quedó de pie junto a los ventanales, contemplando la ciudad. En algún lugar, Victoria probablemente estaba llegando a casa, guardando la compra, quizá hablando con su nuevo novio sobre el incómodo encuentro con su exmarido, quizá riéndose de ello, o quizá sin reírse en absoluto. Pensó en la expresión de su rostro cuando lo vio. No solo sorpresa, sino miedo, y la forma en que su mano se había movido protectora hacia su vientre, como si protegiera al bebé de él. ¿De qué? ¿Qué pensaba que iba a hacer? A menos que hubiera algo que no le estuviera contando, algo sobre este embarazo que no quería que él supiera. Marcus se bebió el whisky y tomó una decisión. Necesitaba respuestas y sabía exactamente por dónde empezar. Marcus no durmió esa noche. Se tumbó en la cama mirando al techo, observando cómo los faros de los coches de la calle creaban patrones cambiantes en la blanca superficie. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Victoria, el miedo, la actitud defensiva, la forma en que protegía su vientre como si él fuera una amenaza. A las 6:00 de la mañana, renunció a dormir y se dirigió a su despacho. Allí tenía unos archivos guardados en un armario cerrado con llave que nunca había tenido tiempo de revisar. Historiales médicos de sus tratamientos de fertilidad. Los sacó, los extendió sobre su escritorio y leyó los informes que había intentado olvidar. Las notas del Dr. Morrison eran exhaustivas y clínicas. Endometriosis grave, daño tubárico bilateral, múltiples ciclos fallidos de inducción de la ovulación, 2 intentos fallidos de fecundación in vitro. El pronóstico había sido claro. La concepción natural era muy improbable e incluso con la tecnología de reproducción asistida sus posibilidades eran escasas. La enfermedad de Victoria era crónica y progresiva. El médico había recomendado recurrir a óvulos de donantes o a la gestación subrogada. Marcus recordaba aquella conversación. Había tenido lugar en la consulta del Dr. Morrison en una gris mañana de febrero, hacía casi 2 años. Victoria se había quedado completamente inmóvil, con las manos cruzadas en el regazo, mientras el médico les daba la noticia. Después, en el coche, ella finalmente se derrumbó y lloró tan fuerte que se puso enferma. Marcus la abrazó mientras ella lloraba, sintiéndose impotente y furioso por una situación que ninguno de los dos podía controlar. De todos modos, intentaron la FIV 2 veces. En ambas ocasiones, Victoria soportó semanas de inyecciones hormonales que la dejaron hinchada y emocional. En ambas ocasiones, esperaron con desesperada esperanza el resultado de la prueba de embarazo. En ambas ocasiones fue negativo. El segundo fracaso había ocurrido hacía 14 meses. Una semana después, Victoria se había mudado a la habitación de invitados. 2 meses después, Marcus había sugerido el divorcio. Cogió el teléfono y llamó a la consulta del Dr. Morrison, dejando un mensaje en el contestador. Luego se duchó, se vistió y siguió con su rutina matutina, aunque nada le parecía real. A las 9 solo, su asistente llamó para confirmar sus reuniones reprogramadas. A las 9:30, la doctora Morrison le devolvió la llamada. Marcus, me ha sorprendido recibir tu mensaje, dijo. Su voz era cálida, pero profesional. ¿Cómo estás? Necesito preguntarte algo sobre el estado de Victoria, dijo sin preámbulos. ¿Es posible que el diagnóstico fuera erróneo? ¿Hay alguna posibilidad de que pueda concebir de forma natural? Hubo una pausa. ¿Ha pasado algo? La vi ayer. Está embarazada, muy embarazada. Calculo que de 5 o 6 meses. Hubo otra pausa, esta vez más larga. Es inesperado, pero no imposible. Los diagnósticos médicos no son absolutos, Marcus. Siempre hay un margen de error, por pequeño que sea, y el cuerpo humano puede ser impredecible.
He visto casos en los que... ¿Cuál es la probabilidad? Lo interrumpió. Siendo realistas, basándonos en el caso específico de Victoria, menos del 1% de posibilidades de concepción natural, pero no es cero. El embarazo espontáneo en mujeres con endometriosis grave ocurre, aunque es raro. A veces, la afección mejora por sí sola. A veces, la reducción del estrés influye. A veces, simplemente no entendemos por qué ocurre. ¿Podría ser que el estrés de nuestro matrimonio lo hubiera impedido? ¿Podría el divorcio haberlo hecho posible de alguna manera? Elder Morrison terminó con delicadeza. Es una teoría. El estrés crónico afecta a la fertilidad. Pero no quiero darte falsas esperanzas ni hacerte sentir culpable, Marcus. Si Victoria está embarazada, podría ser una concepción natural o podría ser que haya recurrido a la fecundación in vitro en otra clínica o haya utilizado óvulos de donantes o cualquier otra serie de escenarios. ¿Se lo has preguntado? Ella dice que el bebé no es mío. Entonces quizá deberías respetar eso. Marcus terminó la llamada sintiéndose igual que antes. Intentó concentrarse en el trabajo. Tenía una conferencia telefónica sobre el desarrollo de Brooklyn a las 11 p.m., pero su mente seguía divagando. Finalmente, al mediodía, hizo algo de lo que no se sentía orgulloso. Llamó a su jefe de seguridad, un ex detective llamado Robert Chen. «Necesito que investigues algo por mí», dijo Marcus discretamente. «Por supuesto, señor Ashford. ¿Qué necesita?» «Información sobre mi ex mujer, Victoria Ashford. Volvió a usar su apellido de soltera, Victoria Hart. ¿Dónde vive? ¿Dónde trabaja? ¿Con quién se ve?» Hizo una pausa, odiándose a sí mismo. «Necesito saber quién es el padre de su bebé». «Entendido. Tendré algo para usted al final del día». Marcus colgó y enseguida se sintió mal. Aquello estaba mal. Estaba invadiendo la privacidad de Victoria, cruzando límites que no debía cruzar. Pero necesitaba saberlo. La coincidencia era demasiado grande. El embarazo era demasiado imposible. Algo no cuadraba. El resto del día transcurrió en una confusión de reuniones y llamadas telefónicas que Marcus apenas registró. A las 6, Robert Chen apareció en la puerta de su oficina con una tableta y una expresión preocupada. «Qué rápido», dijo Marcus. «La información básica fue fácil de encontrar», dijo Chen con cautela. «Pero hay algunas complicaciones». «Muéstrame», dijo Marcus, y Chen colocó la tableta sobre el escritorio. «Victoria vive en un modesto apartamento en Brooklyn. Ha estado trabajando como redactora independiente de subvenciones, principalmente para organizaciones sin fines de lucro. Los registros financieros muestran que ha estado viviendo de manera muy sencilla, sin compras costosas, sin viajes, sin indicios de apoyo por parte de una pareja». «¿Y el padre?» Chen dudó. «Esa es la complicación. No hay indicios de que haya tenido una relación. No hay presencia en las redes sociales que muestre una pareja. Nadie entra o sale de su apartamento con regularidad, excepto una vecina que le lleva la compra de vez en cuando. Una anciana llamada señora Patterson. No hay cargos en la tarjeta de crédito por cenas fuera de casa. No hay gastos compartidos. No hay pruebas de que haya nadie más involucrado en su vida». Marcus sintió que se le aceleraba el pulso. «Eso no tiene sentido. Está embarazada de 6 meses. Alguien es el padre. Me puse en contacto con algunas de sus amigas con mucho cuidado. Me hice pasar por un periodista que estaba haciendo un reportaje sobre su trabajo sin ánimo de lucro. Todas dijeron lo mismo. Victoria se ha mantenido aislada desde el divorcio. Una amiga mencionó que parecía diferente hace unos meses. Dijo que estaba radiante y parecía más feliz, pero Victoria no quería hablar de por qué. Otro dijo que Victoria había mencionado algo sobre un milagro, pero no dio más detalles. «¿Un milagro?», repitió Marcus lentamente. Chen carraspeó. «Hay una cosa más. Conseguí su historial médico. No me preguntes cómo. Ha estado acudiendo a un obstetra en Muncie. Según las notas a las que pude acceder, se trata de un embarazo natural y saludable. No hay indicios de fecundación in vitro. Hasta ahora no ha habido complicaciones. El bebé nacerá en aproximadamente 12 semanas». Marcus hizo los cálculos. Dentro de 12 semanas estaría de 9 meses,
lo que significaba que actualmente estaba de unos 6 meses, lo que significaba que se había quedado embarazada hace aproximadamente 7 meses, lo que significaba que hace 7 meses todavía estábamos casados, dijo Marcus en voz baja. Estábamos separados, pero seguíamos casados. Chen no dijo nada, pero su expresión lo decía todo. ¿Hay algo más en esos registros? ¿Algún indicio de la paternidad? No se ha solicitado ninguna prueba de paternidad, pero Chen tocó la pantalla y apareció un documento escaneado. Es de su primera visita prenatal, hace unos 5 meses. El formulario de admisión pregunta por el historial médico del padre. Victoria lo dejó en blanco, excepto por una sección. En ¿Cómo se logró la concepción?, escribió: embarazo espontáneo natural tras años de infertilidad. Marcus se quedó mirando las palabras hasta que se le nublaron los ojos. Embarazo espontáneo, años de infertilidad. Ella se refería a su infertilidad, a los años que habían pasado intentando concebir. Señor Ashford, dijo Chen con cautela, ¿existe alguna posibilidad de que este niño sea suyo? Estábamos separados, dijo Marcus, pero su mente se remontó a 7 meses atrás, a febrero. Seguían viviendo en el mismo apartamento, aunque apenas se hablaban. Los papeles del divorcio estaban redactados, pero aún no presentados. Habían estado tratando de averiguar cómo dividir sus vidas, y había sido horrible y agotador. Y entonces, una noche, Victoria había llegado tarde a casa después de la fiesta de cumpleaños de una amiga. Había estado bebiendo, no estaba borracha, pero se sentía desinhibida, triste y hermosa de una manera que le había roto el corazón. Habían empezado a hablar de verdad por primera vez en meses, sobre lo que había salido mal, sobre lo que habían perdido, sobre lo mucho que se habían amado antes de que todo se viniera abajo. Una cosa había llevado a la otra. Habían terminado juntos en la cama, desesperados, tiernos y tristes a la vez. Por la mañana Victoria se había ido. Había dejado una nota diciendo que había sido un error, que no podía volver a suceder, que tenían que seguir adelante con el divorcio. Una semana después, se había mudado definitivamente. Marcus había intentado no pensar en aquella noche. Había sido como una despedida, un último momento de conexión antes de convertirse en extraños. Pero ahora Jesús, susurró, podría ser mío. ¿Qué quieres que haga?, preguntó Chen. Marcus se levantó bruscamente y cogió su abrigo. Nada. Esto ha terminado. Borra todos los archivos que hayas creado. Olvida lo que te he pedido. Señor, lo digo en serio, Robert. Esto queda entre nosotros y aquí termina. Chen asintió lentamente y se marchó. Marcus se quedó solo en su oficina, con el corazón latiéndole con fuerza. Si había alguna posibilidad de que ese bebé fuera suyo, tenía que hablar con Victoria, pero ella había sido muy tajante al decir que no lo era. Había dicho que no tenía nada que ver con él. ¿Por qué iba a mentir? A menos que no lo supiera. A menos que también hubiera estado con otra persona y supusiera que el bebé era de ese otro hombre. O a menos que supiera perfectamente que el bebé era de Marcus y estuviera tratando de protegerlo de él, de la vida que llevaba, de ser el hijo de un multimillonario que estaba constantemente en el ojo público. O tal vez simplemente no quería que él volviera a su vida. Marcus cogió sus llaves y se dirigió al ascensor. Ahora tenía la dirección de Victoria, iría a su apartamento, hablarían y ella le diría la verdad. Fuera lo que fuera, podría soportarlo. Tenía que saberlo. El trayecto hasta Brooklyn le llevó 40 minutos con el tráfico de la tarde. Marcus aparcó ilegalmente en la calle de Victoria y se quedó sentado en el coche unos minutos tratando de pensar qué decir. Finalmente, salió y se dirigió a su edificio, un bloque de antes de la guerra, con una entrada un poco deteriorada. Encontró su nombre en el interfono y pulsó el botón. No hubo respuesta. Lo intentó de nuevo. Tampoco hubo respuesta. No está en casa. La voz vino de detrás de él. Marcus se volvió y vio a una anciana con un carrito de la compra que lo miraba con ojos agudos y sospechosos. Y si está aquí para molestarla, puede marcharse ahora mismo. No estoy aquí para molestarla, dijo Marcus. Yo soy ella. Soy una amiga. ¿Sabe cuándo volverá? La mujer,
La señora Patterson, supuso él, lo miró de arriba abajo, fijándose en su traje y su reloj caros. Amiga, ¿eh? Es curioso, nunca me ha hablado de usted, y me ha dicho que últimamente tiene mucho cuidado con quién deja entrar en su vida. Me llamo Marcus Ashford. Soy su exmarido. El reconocimiento brilló en los ojos de la mujer, seguido de algo que parecía ira. Oh, tú eres el que le rompió el corazón. Las palabras le dolieron más de lo que deberían. ¿Está bien? Por favor, solo necesito saber que está bien. La señora Patterson lo estudió durante un largo momento. Finalmente dijo que estaba en el hospital, en Mount Si. Había entrado en parto prematuro esa tarde. El corazón de Marcus se detuvo. ¿Parto prematuro? Pero solo está de 6 meses, 28 semanas, dijo la señora Patterson con brusquedad. El bebé llega demasiado pronto. Llamaron a una ambulancia sobre las 3. Quería ir con ella, pero insistió en que estaría bien sola. La voz de la anciana se quebró ligeramente. Esa chica siempre está sola, siempre insistiendo en que está bien cuando es evidente que no lo está. Marcus ya se dirigía hacia su coche. ¿Por qué entrada? Por urgencias, partos, quinta planta, le gritó la señora Patterson. Y dile que Doris irá en cuanto mi hija pueda llevarme allí. El trayecto de vuelta a Manhattan fue una sucesión borrosa de claxones y semáforos en rojo que Marcus apenas registró. Su mente estaba obsesionada con un hecho aterrador. 28 semanas era una prematuridad peligrosa. Los bebés podían sobrevivir con esa gestación, pero se enfrentaban a graves complicaciones. Problemas respiratorios, retrasos en el desarrollo, semanas o meses en la UCI neonatal. Victoria debía de estar aterrorizada. Abandonó su coche con el aparcacoches en la entrada principal del Mount Si y corrió hacia los ascensores. La quinta planta estaba más tranquila de lo que esperaba. Iluminación suave, colores apagados, el olor antiséptico que compartían todos los hospitales. Se acercó a la sala de enfermeras, tratando de recuperar el aliento. Busco a Victoria Hart, dijo. La ingresaron esta tarde por parto prematuro. La enfermera, una mujer de mediana edad con ojos amables, consultó su ordenador. ¿Es usted familiar? Soy su marido. La mentira le salió automáticamente y no la corrigió. ¿Está bien? ¿Y el bebé? Está estable. Los médicos han conseguido detener las contracciones con medicación. La señora Hart está en reposo y bajo estrecha vigilancia. La enfermera lo miró con más atención. No figuraba como contacto de emergencia. De hecho, no figuraba nadie. Estamos separados, admitió Marcus. Es complicado, pero, por favor, necesito verla, aunque solo sea un momento. La expresión de la enfermera se suavizó. Habitación 517. Pero si ella le pide que se vaya, se va. Lo último que necesita ahora mismo es estrés. Marcus encontró la habitación con las manos temblorosas. La puerta estaba entreabierta y pudo ver a Victoria en la cama, recostada sobre almohadas, con una mano apoyada en el vientre. Parecía pequeña y agotada, con ojeras bajo los ojos. Tenía una vía intravenosa en el brazo y estaba conectada a varios monitores que emitían un suave pitido. Llamó suavemente al marco de la puerta. Victoria abrió los ojos de par en par y cuando lo vio su expresión pasó por una rápida serie de cambios. Sorpresa, miedo, ira y finalmente resignación. ¿Cómo sabías que estaba aquí? Tu vecina, la señora Patterson, me lo dijo. Marcus entró en la habitación con paso vacilante. Dijo que habías tenido un parto prematuro. Victoria, lo siento mucho. ¿Estás bien? ¿Y el bebé? Los dos estamos bien. Las contracciones han cesado. Estoy tomando medicación y en reposo absoluto. Apartó la mirada de él. No deberías estar aquí, Marcus. Lo sé, pero no podía mantenerme alejado. No cuando me enteré de que estabas en el hospital. Se acercó y acercó una silla a su cama. Victoria, tenemos que hablar sobre el bebé, sobre el momento. No hay nada de qué hablar. Hace 7 meses, dijo Marcus en voz baja. Febrero, una noche antes de que te mudaras. ¿Te acuerdas? Victoria palideció. Fue un error, un momento de debilidad. No significó nada, ¿verdad? Porque he estado haciendo cálculos y las fechas coinciden perfectamente. Este bebé podría ser mío. Podría ser, pero no es.
dijo Victoria, pero su voz temblaba. Te lo dije. Me dijiste que no tenía nada que ver conmigo, pero no dijiste que no fuera mío. Marcus se inclinó hacia adelante. Mírame y dime la verdad. ¿Es este mi hijo? Durante un largo momento, Victoria no dijo nada. Entonces, para sorpresa de Marcus, las lágrimas comenzaron a resbalar por sus mejillas. No lo sé, susurró. Sinceramente, no lo sé. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos. Marcus sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el pecho. ¿Cómo que no lo sabes?, preguntó Marcus. Victoria se secó las lágrimas con enfado. Después de que me propusieras el divorcio, después de que me mudara a la habitación de invitados, estaba muy enfadada. Enfadada contigo, conmigo misma, con Dios o con el universo, o con quien quiera que decidiera que no podía tener hijos. Empecé a salir más, tratando de convencerme de que podía tener una vida sin ti, sin la familia con la que soñábamos. Respiró temblorosamente. Conocí a alguien, un médico, en una de las recaudaciones de fondos benéficas que estaba ayudando a organizar. Se llamaba David. Quedamos unas cuantas veces. Era amable y divertido, y no sabía nada de mi historial médico ni de mi matrimonio fallido. Era sencillo, sin complicaciones. Marcus sintió cómo la envidia se retorcía en sus entrañas, aguda y desagradable. Te acostaste con él una vez, quizá 2 semanas después de aquella noche contigo. Fuimos a su casa después de cenar y pensé que quizá eso era lo que se sentía al pasar página. Pero después no sentí nada. Ninguna conexión, ninguna chispa, solo vacío. Ella miró a Marcus con los ojos enrojecidos. Le dije que no estaba preparada para una relación y cada uno siguió su camino. Unas semanas después, no me vino la regla. Y tú diste por hecho que el bebé era suyo. Yo pensé que era imposible. Victoria le corrigió. Hice 3 pruebas de embarazo antes de creerlo. Luego fui al médico y ella lo confirmó. Lo llamó un milagro. Uno de esos casos inexplicables en los que el cuerpo se cura a sí mismo, o el diagnóstico era incompleto, o las estrellas se alinearon de la manera adecuada. Ella se rió con amargura. Intenté contactar con David para contárselo, pero su número de teléfono estaba desconectado. El hospital en el que decía que trabajaba no tenía constancia de ningún médico con ese nombre. Investigué un poco y me di cuenta de que había mentido sobre casi todo. Ni siquiera sé si David era su verdadero nombre. Marcus la miró fijamente. Probablemente estaba casado. O tal vez simplemente no quería complicaciones. En cualquier caso, desapareció. Victoria se llevó la mano al vientre en un gesto protector. Así que decidí que no importaba. Este bebé era mío. Un milagro que no tenía nada que ver con mi matrimonio fallido, ni con un hombre que ni siquiera me había dado su verdadero nombre. Podía hacerlo sola. Lo haría sola. Pero no estaba segura, dijo Marcus lentamente. No estaba segura de si el padre era yo o él. El momento era muy cercano y dada mi historia médica, las probabilidades de concebir de forma natural, aunque fuera una sola vez, parecían imposibles. 2 veces en el mismo mes no parecía posible. Victoria lo miró a los ojos. Me convencí de que tenía que ser el bebé de David. Porque si era tuyo, si era mío, todo se complicaría. Si fuera tuyo, significaría que habíamos creado el hijo que tanto tiempo habíamos deseado, pero solo después de haber destruido nuestro matrimonio intentando tenerlo. Significaría que tendría que volver contigo, o que tendríamos que compartir la custodia, o que pasaría el resto de mi vida atada a alguien que me había visto en mi peor momento. Alguien que me había visto fracasar una y otra vez. Su voz se quebró. No podía hacerlo, Marcus. No podía afrontar la posibilidad de que este bebé fuera nuestro cuando ya habíamos terminado. Marcus sintió cómo las lágrimas le quemaban los ojos. Tú no fracasaste, Victoria. Nosotros fracasamos, los dos. Dejamos que la infertilidad nos definiera en lugar de luchar juntos contra ella. Sugeriste el divorcio porque te estabas derrumbando, porque cada día te veía culparte por algo que no era culpa tuya y yo no sabía cómo evitarlo. Pensé que dejarte marchar te daría paz. Extendió la mano hacia ella, dudó y luego la tomó de todos modos. Nunca dejé de amarte. Ni un solo día. Las lágrimas de Victoria cayeron con más fuerza.
No digas eso. Es verdad. El divorcio fue el mayor error de mi vida. Y si hay alguna posibilidad de que este bebé sea nuestro, se detuvo, con un nudo en la garganta. Tenemos que saberlo, Victoria. Tenemos que averiguarlo. Tengo miedo, susurró ella. ¿Y si no es tuyo? ¿Y si es de David, quien quiera que fuera realmente? ¿Y si este bebé es fruto de una mentira? Entonces lo averiguaremos. Pero ¿y si es mío? ¿Y si este es el milagro por el que llevamos años rezando y casi lo perdemos porque estábamos demasiado heridos y orgullosos para verlo? Marcus le apretó la mano con suavidad. Por favor, déjame estar aquí. Déjame ayudarte. Al menos hasta que lo sepamos con certeza. Antes de que Victoria pudiera responder, se abrió la puerta y entró una doctora. Una mujer de unos 50 años con canas y una presencia tranquila y autoritaria. Mart, soy la doctora Jennifer Walsh. Soy la perinatóloga que supervisa tu atención. Miró a Marcus. ¿Y tú quién eres? Marcus Ashford. Soy el de Victoria. Miró a Victoria sin saber muy bien cómo presentarse. Es el padre, dijo Victoria en voz baja. Posiblemente, no estamos seguros. La doctora Walsh arqueó ligeramente las cejas, pero mantuvo su compostura profesional. Entiendo. Bueno, señor Ashford, ya que está aquí, debe saber que Victoria y el bebé están estables por ahora, pero se trata de una situación de alto riesgo. 28 semanas es muy pronto. Le hemos administrado corticosteroides para ayudar a madurar los pulmones del bebé en caso de parto prematuro, y estamos vigilando de cerca cualquier signo de reanudación del parto. ¿Qué lo ha provocado?, preguntó Marcus. El parto prematuro. Podrían ser varios factores. El estrés, el esfuerzo físico o a veces simplemente ocurre. Victoria mencionó que ha estado trabajando muchas horas y que no ha dormido bien. La doctora Walsh se volvió hacia Victoria. Vas a tener que guardar reposo absoluto, sin trabajo, con la mínima actividad. Necesitará ayuda. Alguien que cocine, limpie, haga recados. ¿Tiene familia cerca? Victoria negó con la cabeza. Mis padres están en California. Mi hermana está en Seattle. Me las he apañado sola. Eso se acaba ahora, dijo el doctor Walsh con firmeza. Durante las próximas semanas, hasta que llegue al menos a las 34 semanas, no puede estar sola. El estrés de intentar arreglártela sola podría provocar otro parto. Puede quedarse conmigo, dijo Marcus inmediatamente. Tengo mucho espacio y puedo conseguir toda la ayuda que necesite. Enfermeras, un cocinero, lo que sea necesario. Marcus, no. Victoria, por favor. La miró fijamente. Déjame hacer esto por ti, por el bebé. Déjame ayudarte. Victoria miró a Marcus y al Dr. Walsh, claramente indecisa. Finalmente cerró los ojos y asintió una vez, un pequeño movimiento que parecía una rendición. De acuerdo, pero solo hasta que nazca el bebé. Y haremos una prueba de paternidad. Por supuesto, aceptó Marcus. Lo que usted quiera, siempre y cuando usted y el bebé estén a salvo, dijo el Dr. Walsh, mientras tomaba notas en su tableta. Bien, quiero mantenerla aquí en observación durante otras 48 horas. Si todo sigue estable, podrá dar de alta y quedarse en reposo en casa. Señor Ashford, le sugiero que aproveche ese tiempo para preparar el alojamiento de la señora Hart. Necesitará un espacio cómodo en la planta principal, si es posible. No es recomendable que suba escaleras, y le daré al personal de enfermería una lista de señales de alerta a las que debe prestar atención. Después de que la doctora se marchara, Marcus y Victoria se quedaron sentados en silencio durante un momento. Finalmente, Victoria habló con voz agotada. Esto es una locura. Hace 2 días estaba sola y me sentía bien así. Ahora me vas a trasladar a tu ático y estamos esperando a saber si eres el padre de mi bebé. No es una locura, dijo Marcus en voz baja. Solo es inesperado. Como todo este embarazo, dijo mientras se levantaba, sin soltar su mano. Yo me encargaré de todo. Tú solo descansa. Concéntrate en mantenerte sana y en conservar ese bebé dentro de ti el mayor tiempo posible. ¿Y si la prueba dice que no eres el padre?, preguntó Victoria, y Marcus pudo oír el miedo en su voz. ¿Qué pasará entonces? Marcus la miró durante un largo momento,
a esta mujer a la que había amado y perdido y en la que nunca había dejado de pensar, a la curva de su vientre donde un bebé, tal vez su bebé, luchaba por crecer lo suficiente como para enfrentarse al mundo. Entonces te ayudaré de todos modos, dijo simplemente, porque sea este bebé biológicamente mío o no, sigue siendo alguien a quien quiero, alguien a quien nunca debí dejar marchar. Y ese bebé se merece el mejor comienzo posible en la vida. Hizo una pausa. Pero Victoria, creo que ambos sabemos la verdad. Creo que la hemos sabido desde el principio. Las lágrimas de Victoria volvieron a brotar, pero esta vez no retiró la mano. Se aferró con fuerza, como alguien que se estaba ahogando, y finalmente había encontrado algo sólido a lo que agarrarse. 2 días después, el chofer de Marcus se detuvo a la entrada del hospital con una silla de ruedas ya preparada. Victoria había protestado diciendo que podía caminar perfectamente, pero el doctor Walsh se había mostrado inflexible. Ahora todas las precauciones eran importantes. El ático se había transformado. Marcus había convertido su espaciosa oficina en la planta principal en un dormitorio temporal, con una cama de hospital que se podía ajustar para mayor comodidad, un baño privado y suficientes monitores como para rivalizar con el hospital. Había contratado a una enfermera privada llamada Caroline, una mujer amable de unos 40 años con décadas de experiencia en embarazos de alto riesgo. La cocina estaba ahora repleta de todos los alimentos nutritivos que había recomendado el nutricionista. Su ama de llaves, María, había sido informada de la situación y había prometido ayudar en todo lo que Victoria necesitara. Esto es demasiado, dijo Victoria mientras Marcus le enseñaba la casa. Parecía diminuta y abrumada, con una mano apoyada en el vientre mientras contemplaba el costoso equipo y las impecables instalaciones. Es justo lo necesario, calculó Marcus. Caroline estará aquí durante el día. Yo estaré aquí por la noche. María puede ayudar con las comidas y cualquier otra cosa. Lo único que tienes que hacer es descansar y dejar que el bebé crezca. ¿Y tu trabajo? No puedes dejar toda tu vida en suspenso por mí. Mírame. Marcus la guió suavemente hasta la cama. He cambiado todas mis reuniones a videollamadas. Todo lo que requiera mi presencia física puede esperar. Ahora mismo tú y este bebé sois mi única prioridad. Durante la semana siguiente, cayeron en una rutina inesperada. Marcus trabajaba desde la mesa del comedor, desde donde podía oír si Victoria necesitaba algo. Carolyn controlaba sus signos vitales y los latidos del corazón del bebé varias veces al día. Victoria leía, veía películas e intentaba no volverse loca por la inactividad forzada. Y poco a poco, con cuidado, empezaron a hablar. No sobre la prueba de paternidad. Eso parecía demasiado delicado, demasiado peligroso. En cambio, hablaban de cosas más triviales, de libros que habían leído, de programas que habían visto. Victoria le contó sobre su trabajo con las organizaciones sin ánimo de lucro, las propuestas de subvenciones que había redactado y que habían ayudado a financiar programas de alfabetización y huertos comunitarios. Marcus le habló del proyecto urbanístico de Brooklyn y de cómo había decidido conservar la fachada histórica después de todo, creando viviendas asequibles con carácter en lugar de otra torre de cristal. Eres diferente, observó Victoria. Una noche, Marcus había traído la cena en una bandeja, salmón con verduras asadas que María había preparado. Se sentó en la silla junto a su cama mientras ella comía, algo que se había convertido en su costumbre. ¿En qué sentido? ¿Más suave? Quizás más presente. Antes siempre pensabas 3 pasos por delante, siempre planeando la próxima adquisición o acuerdo. Ahora simplemente estás aquí. Marcus lo pensó. Perderte me cambió. Me di cuenta de que había estado tan centrado en construir un imperio que había olvidado para qué lo estaba construyendo. ¿Qué sentido tiene tenerlo todo si no tienes a nadie con quien compartirlo? Victoria dejó el tenedor. Marcus, tenemos que hablar de lo que pasará cuando nazca el bebé. No podemos seguir evitando el tema. Sabía que él temía esta conversación. ¿Has pensado en lo que quieres? Sinceramente, no lo sé. Si el bebé es tuyo, tendremos que decidir la custodia, la crianza compartida. No espero que retomemos nuestra relación donde la dejamos.
¿Por qué no? Victoria lo miró fijamente. ¿Qué? ¿Por qué no podríamos retomar nuestra relación donde la dejamos? O mejor aún, empezar de cero. Hacerlo bien esta vez. Marcus se inclinó hacia adelante, con el corazón latiéndole con fuerza. Sé que te hice daño. Sé que sugerí el divorcio cuando debería haber luchado más por nosotros. Pero Victoria, estas 2 últimas semanas contigo han sido las más felices que he tenido en años. No por el bebé, sino por ti. Porque puedo desayunar contigo y escuchar cómo ha ido tu día y dormirme sabiendo que estás a salvo bajo el mismo techo. No quiero que eso termine. Solo dices es eso porque estoy embarazada. Lo digo porque nunca dejé de quererte, dijo Marcus con vehemencia. El embarazo solo me dio una excusa para volver a estar cerca de ti, para recordar lo que teníamos antes de que todo se viniera abajo. Y sí, si este bebé es mío, quiero ser padre. Quiero estar ahí para cada toma, cada cambio de pañal y cada primera palabra. Pero incluso si la prueba dice que no soy el padre biológico, sigo queriendo que vuelvas. Sigo queriendo que estemos juntos. Las lágrimas corrían por las mejillas de Victoria. Tengo miedo. ¿Y si lo intentamos de nuevo y todo se viene abajo? ¿Y si vuelven los mismos problemas? No volverán porque ahora somos personas diferentes. Ambos hemos aprendido lo que es perdernos el uno al otro. Y te prometo que nunca volveré a darte por sentado. Le cogió la mano. Pero no voy a presionarte. Lo tomaremos día a día. Primero, conseguiremos que tú y este bebé lleguéis sanos y salvos al final del embarazo. Luego, averiguaremos quién es el padre. Después, decidiremos qué hacer a continuación. Sin prisas, sin expectativas, solo honestidad y tiempo. Victoria le apretó la mano. De acuerdo, un día tras otro. Los días se convirtieron en semanas. Victoria llegó a las 30 semanas, luego a las 32. Cada hito era una pequeña victoria que celebraban con un optimismo cauteloso. La señora Patterson los visitaba con regularidad, trayendo sopa casera y chismes del barrio de Brooklyn. El doctor Walsh siguió supervisándola de cerca, ajustando la medicación y solicitando ecografías adicionales. El bebé crecía bien, superando las expectativas. Y durante todo ese tiempo, Marcus y Victoria se hicieron más cercanos. Se reían juntos viendo programas de televisión absurdos. Discutían juguetonamente sobre los nombres del bebé. A Victoria le gustaban los nombres tradicionales, mientras que Marcus prefería algo más original. Se cogían de la mano durante los momentos de miedo en los que Victoria sentía una contracción y tenían que llamar al doctor Walsh para asegurarse de que todo iba bien. A las 34 semanas, el doctor Walsh les dio con cautela buenas noticias. Han superado el periodo crítico. Si el bebé nace ahora, las posibilidades de complicaciones son mucho menores. Todavía hay que tener cuidado, pero estamos en una situación mucho mejor que hace 6 semanas. ¿Cuándo podemos hacer la prueba de paternidad?, preguntó Victoria. Lo había estado mencionando con más frecuencia, como si necesitara saberlo antes de que naciera el bebé. Ahora podemos hacer una prueba de paternidad prenatal no invasiva. El doctor Walsh dijo, solo se necesitan muestras de sangre de ambos. Los resultados tardan aproximadamente una semana. ¿Están listos para eso? Marcus miró a Victoria. Ella le devolvió la mirada y él pudo ver el miedo y la esperanza en sus ojos. Sí, dijo ella, estamos listos. La extracción de sangre fue rápida e indolora. Luego vino la parte más difícil, la espera, 7 días que parecieron 7 años. Marcus intentó prepararse para cualquiera de los dos resultados. Si el bebé era suyo, sería padre. La idea lo llenaba de alegría y terror a partes iguales. Si el bebé no era suyo, ¿qué haría? ¿Abandonarla? No podía imaginar hacer eso ahora. Victoria y este bebé se habían convertido de nuevo en parte de su vida, y no quería dejarlos ir. Los resultados llegaron un martes por la mañana. La doctora Walsh llamó y les pidió a ambos que fueran a su consultorio. Marcus ayudó a Victoria a subir al coche. Ahora estaba enorme, incómoda y cansada, contando los días que faltaban para la fecha del parto. Viajaron en silencio, ambos demasiado nerviosos para hablar. El consultorio de la doctora Walsh era cálido y tenía paneles de madera, diseñado para ser relajante.
Les indicó que se sentaran y abrió los resultados en su computadora. Marcus sintió que la mano de Victoria buscaba la suya y la apretaba con fuerza. La prueba es concluyente, dijo la doctora Walsh. Marcus, tú eres el padre biológico. La probabilidad de paternidad es del 99,9%. El mundo pareció detenerse. Marcus oyó a Victoria emitir un pequeño sonido. Mitad sollozos, mitad risas. No podía respirar, no podía pensar. Iba a ser padre. Este bebé que Victoria había estado gestando, este niño milagroso que había sobrevivido contra todo pronóstico, era suyo. Dios mío, susurró Victoria. Dios mío, Marcus, es tuyo, el bebé es tuyo. Marcus se volvió hacia ella y de repente ambos lloraban y reían, abrazándose con todo el cuidado que le permitía el vientre embarazado de ella. Todo el dolor, la pérdida y la angustia de los últimos años parecían cristalizarse en este momento perfecto de claridad. Habían concebido a este bebé juntos durante una noche de conexión desesperada. Y de alguna manera, imposiblemente, había sobrevivido cuando todos los intentos planeados habían fracasado. Vamos a tener un bebé, dijo Marcus, con la voz quebrada. Victoria, vamos a tener un bebé. Lo sé, sollozó ella. No puedo creerlo. Después de todo, después de todos estos años intentándolo, siempre se suponía que íbamos a ser tú y yo, dijo Marcus. Este bebé solo estaba esperando el momento adecuado. La doctora Walsh los dejó discretamente solos durante unos minutos. Cuando regresó, sonreía. Tengo una noticia más. La ecografía de esta mañana ha mostrado que el bebé se ha colocado en posición. Dado que ya estás de 36 semanas y todo parece ir bien, podríamos programar una cesárea para la semana que viene si lo deseas. O podemos esperar a que se produzca un parto natural. La decisión es tuya. Marcus miró a Victoria. ¿Qué prefieres? Victoria lo pensó un momento y luego sonrió. Una sonrisa auténtica, brillante y alegre, como Marcus no había visto en años. Esperemos. Este bebé ha superado todas las adversidades para llegar hasta aquí. Creo que deberíamos dejar que ellos decidan cuándo están listos para conocernos. 4 días después, a las 3 de la madrugada, Victoria despertó a Marcus con una suave sacudida. Es la hora, dijo, con voz tranquila a pesar de la evidente contracción que la hacía gemir. El bebé está llegando. El parto fue largo y difícil, pero Victoria se mostró fuerte. Marcus permaneció a su lado todo el tiempo, tomándole la mano, susurrándole palabras de ánimo, enamorándose más de ella con cada hora que pasaba. Y finalmente, a las 2:47 p.m. de una soleada tarde de jueves, su hija vino al mundo. Era pequeña pero sana, con unos pulmones poderosos que demostró inmediatamente. Los médicos la examinaron y la declararon perfecta, 7B, 3O, un milagro absoluto. Cuando la enfermera la colocó en los brazos de Victoria, Marcus observó a su exmujer, que pronto volvería a ser su mujer, si él tenía algo que decir al respecto, acunar a su hija con lágrimas corriendo por su rostro. Es perfecta, susurró Victoria. Es absolutamente perfecta. Se parece a ti, dijo Marcus, tocando una manita. Los dedos de su hija le agarraron el pulgar con una fuerza sorprendente y sintió que su corazón se partía de una forma que nunca antes había experimentado. ¿Cómo la llamaremos?, preguntó Victoria. Hablaron de nombres, pero no se decidieron por ninguno, como si hubieran estado esperando a conocerla primero. Marcus miró a su hija, su pelo oscuro y su nariz diminuta, y la forma en que parecía estar ya estudiando el mundo con ojos serios. Hope, dijo en voz baja. Su nombre debería ser Hope, porque ella nos dio esperanza cuando lo habíamos perdido todo. Las lágrimas de Victoria cayeron con más fuerza, pero ella sonreía. Hope, Victoria Ashford, es perfecto. 3 meses después, Marcus y Victoria estaban en una pequeña sala de ceremonias del ayuntamiento, rodeados de un puñado de amigos íntimos y de la señora Patterson, que había insistido en estar allí. Hope dormía en brazos de su abuela. La madre de Victoria había volado desde California y se negaba a marcharse. Esto es una locura, había dicho Victoria esa mañana mientras se ajustaba su sencillo vestido blanco. Nos estamos volviendo a casar
antes incluso de haber superado emocionalmente el primer divorcio. La vida es una locura, había respondido Marcus, besándole la frente. Pero no voy a esperar ni un día más para volver a convertirte en mi esposa. No cuando ya he perdido demasiado tiempo. Ahora, mientras el oficiante los declaraba marido y mujer por segunda vez, Marcus atrajo a Victoria hacia sí y la besó con todo el amor, la gratitud y el asombro que había estado guardando en su corazón. Se habían perdido una vez, pero habían encontrado el camino de vuelta. Y esta vez construirían su vida sobre cimientos más sólidos, basados en la honestidad y la comunicación, y en el conocimiento de que algunos milagros merecen la pena esperar. ¿Lista para irnos a casa?, preguntó Marcus cuando finalmente se separaron. Victoria miró a Hope, que ahora estaba despierta, y los observaba con los ojos muy abiertos y curiosos. Luego miró a Marcus y le dedicó una sonrisa radiante. Sí, vamos a casa. Salieron del ayuntamiento bajo el brillante sol de la tarde. Una familia unida no solo por la biología, sino por elección. El futuro se extendía ante ellos, incierto y hermoso, lleno de posibilidades. Y por primera vez en años, Marcus se sentía completo. A veces, las mejores historias de amor no tratan de encontrar a alguien nuevo. A veces tratan de encontrar el camino de vuelta a la persona a la que nunca has dejado de amar. Y a veces, contra todo pronóstico y contra las predicciones médicas, los milagros ocurren cuando menos te lo esperas. Marcus había encontrado a su exmujer embarazada 6 meses después de su divorcio, y al hacerlo, había encontrado el camino de vuelta al amor, a la familia, a todo lo que realmente importaba. El multimillonario que había construido un imperio había descubierto que su mayor tesoro había estado allí todo el tiempo, esperando a que él fuera lo suficientemente valiente como para reclamarlo.